Bien. Bien, aquí tenemos un proyecto nuevo que acabo de crear. Este proyecto se llama Proyecto de Interfaces o Pre-Interfaces. Actualmente solo tiene una clase, que se llama main. Esta clase es la que tiene el método main, o sea, es la clase principal de nuestro proyecto. Bien. Entonces, sobre este proyecto vamos a crear todo. Vamos a ver qué son las interfaces, cuál es el objetivo de una interfaz. El objetivo de una interfaz es declarar una serie de métodos sin su implementación. Luego, una o varias clases pueden implementar dicha interfaz. Una interfaz es similar a una clase abstracta con todos sus métodos abstractos. En Java no existe lo que se conoce como la herencia múltiple, por lo que las interfaces son ampliamente utilizadas para simular esto de las clases, esto de las herencias. Mediante una interfaz indicamos qué debe de hacerse, pero no cómo se debe implementar. Veremos con un ejemplo la creación de una interfaz y la implementación de la misma en dos clases distintas. Vamos a plantearnos el siguiente problema. Se desean implementar dos juegos distintos. El primero de los juegos debe permitir ingresar el nombre de dos jugadores. Se tirarán dos dados y mostrar cuál de los dos ganó. El segundo juego debe permitir a un jugador adivinar un número entre 1 y 100. Este número ganador lo va a elegir la computadora de forma aleatoria. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos este problema. Entonces, podemos decir que todo juego tiene un inicio, un estado de juego y propiamente un fin. Si queremos estandarizar estos dos juegos y otros posibles nuevos juegos, podemos declarar una interfaz que declare los métodos iniciar, jugar y finalizar. ¿Bien? Así, cada vez que creamos un juego, debe respetar esta interfaz. Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a crear esa interfaz que se llama juego. Simplemente sobre el paquete hago clic derecho, le digo nueva, nueva clase. ¿Ven? En esta nueva clase voy a elegir el nombre. Le voy a decir el nombre, este se llama juego, y voy a indicarle que es una interfaz, ¿eh? En vez de una clase, que sea una interfaz. ¿Ven? Lo selecciono y simplemente presiono Enter.
Entonces, fíjense que ahora, además de mi clase que contiene el método principal, este que está aquí, tengo una interfase, mírenla aquí, que se llama juego. Entonces, vamos a definir los métodos que contendrá esta interfase que se llama juego. Le voy a especificar un primer método que es tipo void, que no recibe, que no devuelve ningún tipo de parámetro. Se va a llamar iniciar. Iniciar. Voy a definir otro método que se llama jugar. Y voy a definir otro, finalmente, que se llama finalizar. Están creados mis tres métodos que esta clase, que esta interfaz va a tener. Si han notado, no se requiere que definamos que estos métodos sean públicos y que son abstractos, ya que por default, cuando usted define una interfase, esto se convierte en abstractos. Repito, lo que acabamos de hacer es, entre llaves, definir los métodos, pero no hemos implementado su accionar. Simplemente hemos definido las cabeceras de los métodos que va a tener nuestra interfase juego. Y como es una interfaz, no se requiere que nosotros definamos que estos métodos sean públicos y que sean abstractos, porque por default automáticamente lo son. Algo que quiero aclarar también es que no podemos crear un objeto de la interfaz juego, recuérdense. Al igual que las clases abstractas, no podíamos hacer una instancia de una clase abstracta. ¿Eh? Esto no es permitido. Estos solo se declaran para que otras clases lo implementen. O sea, en una clase yo hago una implementación de la clase interfaz. Entonces, como estoy haciendo una implementación en una clase de esta interfaz juego, entonces en esa clase es que yo debo de definir o codificar cada uno de estos métodos que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, vamos a definir la próxima clase. Ya definimos la interfase, vamos a definir una de las de los juegos. Vamos a definir el juego de los dados. Vamos a empezar. Yo voy a seleccionar mi paquete y voy a decirle que voy a crear una nueva clase. Le digo new, Java class. Ahora voy a especificar el nombre de la clase. Yo le voy a decir a esto que se llama juego de dados, por ejemplo. Juego de dados y selecciono que es una clase y pulso enter. Bien. Fíjense ahora que ya tenemos mi clase creada que se llama juego de dados. Ya tenemos dos clases. Tenemos la clase main, juego de dados y la interfase. Entonces, dentro de la clase juego de dados, si recuerdan, íbamos a hacer un pedido por teclado. Para poder hacer esto, tengo que hacer una importación de la clase scanner, como ustedes ya la conocen, porque voy a solicitar valores que serán introducidos por el teclado. Entonces, voy a hacer una importación, voy a decir import, voy a llamar el paquete java.util
Voy a llamar, de ese paquete voy a llamar la clase Scanner. Ahí está. He importado mi paquete, lo que quiere decir que esta clase ya tiene disponible hacer uso de los métodos de la clase, funcionalidades de la clase Scanner. Entonces, vamos a definir los atributos de la clase juego de dados. Bien. Ya saben que por buena práctica, por best practice, los atributos de una clase se deben de definir privados. Esto ya lo saben, por si recuerdan cuando hablamos de la encapsulación, el concepto de encapsulación, que es lo que nos permite. Entonces, esa es la razón por la que siempre los métodos de una clase deben declararse como privados. Voy a decir private, tipo int, le voy a dar un nombre a esto, se llama así dado. Dado 1, dado 2. Lo puedo hacer así de esta manera también, o le puedo hacer esto también. Puedo decir, para que sean private int dado 2. Ahí está. Bien, vamos a continuar. Ya tengo dos atributos creados. Estos dos atributos son de tipo entero. Uno se llama dado 1 y otro se llama dado 2. Entonces, vamos a continuar. Vamos a definir private. Vamos a definir que va a ser de tipo string. Aquí vamos a definir al jugador 1. También vamos a definir otro jugador. String, jugador 2. Ahí tenemos definidos nuestros atributos de la clase juego de dados. Lo próximo que voy a hacer es crear un constructor de la clase juego de dados. Ya sabemos por clases anteriores lo que es un constructor y cómo se define. Yo lo voy a definir aquí, public juego de dados. Y lo que va a hacer este constructor es que cuando la clase es instanciada, dígase que se crea un objeto de la clase juego de dados, yo voy a crear un objeto de tipo scanner para capturar los valores por teclado. Entonces yo lo voy a definir aquí dentro, le voy a decir cc teclado. El SC es una abreviatura, usted puede hacer ponerle cualquier nombre. Yo me gusta ponerle SC para decir que es un escáner teclado. Un escáner teclado es igual a un nuevo escáner y ese nuevo escáner va a ser tipo system, pasando un parámetro system.indicar de que voy a recibir valores. Entonces, me está marcando un error. Fíjense que me dice no puedo establecer lo que es ese teclado. Eso es obvio porque necesito declararlo.
Entonces aquí lo voy a definir como un atributo de la clase. Va a ser private. Bien, private, le voy a decir que es de tipo scanner, y el nombre que le voy a dar será SC teclado. Ahí está. Automáticamente, ahí está. Entonces, ese atributo que se llama SC teclado, cuando la clase sea instanciada a través que se dispare el constructor juego de dados, este atributo será instanciado. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, mis estimados, ya tenemos nuestra clase, ¿cierto? Ahora bien, nuestra clase juego de dados debe de implementar la interfase juegos. ¿Eh? Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra clase juego de dados implemente a la interfase juego? Simplemente en la declaración de la clase, aquí le vamos a especificar la palabra reservada implement, significa implementar. Le vamos a decir que queremos implementar la interfase juego. Inmediatamente me aparece un error en pantalla. Y si entendieron el concepto de clases abstractas, ya deben de estar deduciendo el por qué me está dando un error. Lo que él me está diciendo es, mira, juego de dados está implementando la interfase juego. Entonces, si estoy implementando la interfase juego, debo de implementar los métodos que tiene la interfase. Si volvemos a la interfase, recuerden que nosotros definimos tres métodos. Uno que se llamaba inicial. Hubo un error aquí. Inicial. Otro método que se llama jugar. Y finalmente otro método que se llama finalizar. Entonces, yo tengo que implementar estos tres métodos en la clase juegos para resolver este problema. Porque si estoy implementando juego, obligatoriamente debo implementar los métodos que trae la clase, que trae la interfase. Este editor me permite a mí implementarlo de forma automática. Con solo apretar un botón puedo hacerlo, pero lo voy a hacer de forma manual porque estamos enseñando a utilizar esto. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer es implementar dentro de la clase juego de dados, implementar los métodos que tiene la interfaz juego, que son iniciar, jugar y finalizar. Bien, entonces vamos a hacer eso. Ya ustedes también deben de saber hacer un método, porque eso lo vimos en clases anteriores. Simplemente vamos a definir los métodos. Aquí todos saben cómo hacerlo. Lo primero, definirlo es público, ¿sí? De tipo void. Y les voy a decir cuál es el primer método que vamos a definir. En este caso, vamos a definir inicial. Entonces yo me voy a mi clase de juego y le digo inicial. Ahí está. Fíjense que he implementado el primer método que está definido en la interfase juego. Ahora yo tengo que codificar qué es lo que va a ser el método inicial. Si recuerdan, en la interfase yo solamente definí el cuerpo del método. Y así es, y esta es la funcionalidad de las interfaces. Yo defino las funcionalidades, pero no el cómo. Entonces, quien me implemente es el que tiene que aplicar esto. Entonces, vamos a
a definir cómo va a funcionar el método inicial. Entonces, yo voy a pedir por pantalla, voy a hacer una petición. Aquí yo voy a decir ingresar el nombre del jugador número 1, por ejemplo. Eso es, simplemente pido por pantalla el ingreso del nombre del primer jugador. Entonces, ¿cómo vamos a almacenar lo que digite por teclado en la variable? Ya eso también ustedes lo saben hacer. Yo voy a decir jugador 1 es igual a sc teclado punto netline y con eso capturamos el valor que escribamos en el teclado y al presionar enter ese valor se va a almacenar en el atributo jugador 1. Entonces vamos a hacer lo propio. Recuérdense que son 2 jugadores. ¿Bien? Entonces yo voy a copiar esto. Solo que aquí ahora voy a decir ingresar el nombre del jugador número 2. Y este valor será almacenado en el atributo jugador 2. Bien, entonces, ahí tenemos definido toda la funcionalidad de nuestro primer método, que es el método inicial. Si se fijan, vuelvo y repito, en la interfaz simplemente definimos la estructura del método. Entonces, como estamos implementando la interfaz juego en la clase juego de dados debe de implementar estos métodos. Bien, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, vamos a definir y a implementar el próximo método. El que sigue es el método jugar. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a definirlo. Simplemente es un método, como ya ustedes saben, de tipo void, porque no retorna ningún valor. Le vamos a dar el nombre, en este caso es jugar. Tenemos creado el cuerpo, la estructura y el cuerpo del método jugar. Ahora vamos a codificar este método. Bien, entonces, habíamos dicho que los dados serán números que se van a generar al azar. Es un juego como que estuviéramos tirando dados. Entonces, vamos a definir esto. Vamos a decir que dado 1 va a ser igual. Yo le voy a sumar, voy a decir que es igual a 1 más, y voy a hacer un cast. Voy a explicar ahora qué es lo que estoy haciendo. Un cast de una clase static que se llama map. Dentro de la clase map tiene un método que se llama random, que genera un número aleatorio. Y ese número yo lo voy a multiplicar por 6. Y el resultado de 1 más el número random se genera en esta funcionalidad, lo multiplicó, va a ser
O sea, repito, dado va a ser igual a 1 más un número random que será generado y lo va a multiplicar por 6. Esto que está aquí es un cast, que lo que estoy diciendo es que lo que venga de aquí, el resultado de aquí, se va a almacenar como un número entero en la variable dado 1. Recuérdense que dado 1 es de tipo entero. Entonces, con esto, con el casting, me aseguro que el valor que venga de aquí será almacenado como entero en la variable dado 1. Entonces, tenemos que hacer lo mismo para el segundo dado. Dado Entonces tenemos que hacer lo mismo. Dado 2 es igual a 1 más el cast int. Tocamos la clase estática map. Solicito el método random. Lo voy a solicitar aquí, lo selecciono. Miren que él me dice, me retorna un valor positivo que está entre 0 y 1.0. Eso es lo que hace la clase map. Si tienen alguna duda, pueden buscar en la ayuda, en la API de Java, hay un video donde les enseño cómo buscar cualquier funcionalidad de alguna función o método o implementación. Esa es la mejor guía de estudio, es el API de Java. Entonces vamos a completar esto por 6. Y está. Entonces, ahora vamos a mostrar por pantalla cuál fue el resultado del número que al azar me eligió la computadora. O sea, esto es un número al azar que cada vez que esto se corra va a cambiar. O sea, no es que siempre va a salir el mismo número, ¿eh? Es al azar. Entonces, vamos a ver. Entonces, simplemente yo voy a imprimir por pantalla. Imprimo por pantalla. Voy a decir jugador 1. ¿Sí? Le voy a concatenar un letrerito. Voy a decir vamos a decir el jugador 1, el dado el dado 1 o que se entiende, el dado tiene un valor de, aquí le vamos a concatenar el valor del dado 1. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo también con jugador 2. Más, vamos a poner esto aquí, vamos a concatenar un letrero. El dado tiene un valor de aquí colocamos el dado número 2. Recuérdense que estamos simulando que se lanzan dos dados en el juego. Un dado va a tener un valor y otro dado va a tener otro, ¿bien? Porque son dos dados. Bien, entonces, creo que ya tenemos definido nuestros dos métodos. Tenemos el iniciar y jugar. Entonces, nos falta definir, vamos a ver, vamos a la interfaz, y podemos ver que nos falta la interfaz finalizar. ¿Bien? Entonces, vamos a completar este método que está aquí, de la implementación.
Fíjense que todavía la clase me sigue dando error porque me falta por implementar el método finalizar. Bien, entonces vamos a hacer esto. Vamos a definir el método que nos falta. Public de tipo void, y este se va a llamar finalizar, tal cual definimos en nuestra interfaz. Vamos a ver. Ahí está, finalizar. Y ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a determinar, ¿quién fue que ganó? ¿Quién de los dos jugadores ganó? Bien, vamos a ver. Yo voy a hacer una pregunta, voy a decir si dado 1 es mayor a dado 2. Si eso es correcto, voy a abrir un pequeño bloque aquí. Si esa condición booleana es verdadera, entonces yo voy a mandar a imprimir por pantalla, voy a decir el ganador es, aquí voy a concatenar jugador 1, y voy a imprimir el valor del dado que salió. Voy a decir, ¿cuál es? Jugador 1 con, decir, el valor de, y vamos a agregar el dado 1. Ahí está. Entonces, si esta condición booleana no se da, entonces yo voy a decir aquí, de lo contrario, voy a volver a preguntar y voy a decir, y dado 2 es mayor que dado 1, lo contrario, si dado 1 es mayor que dado 2, perdón, es igual a mayor que dado 1, entonces voy a colocar este bloque aquí. Prácticamente voy a repetir esto que está aquí. Simplemente voy a decir que el ganador es, en este caso, jugador 2, con el valor de dado 1. De lo contrario, ¿qué es lo que puede pasar? Es que exista un empate. Eso es lo que puede pasar. Si dado 1 no es mayor que dado 2 y de lo contrario, ¿verdad? Si esta condición no se da, yo vuelvo y pregunto aquí si dado 2 es mayor que dado 1. Si esta condición no se da tampoco, entonces quiere decir que hay un empate porque los dos dados tienen el mismo valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? De lo contrario, imprimir, decir, tenemos un
empate. ¿Eh? Tenemos un empate entre los jugadores. Tenemos un empate entre los jugadores. ¿Bien? Con el valor de... Entonces, aquí yo puedo elegir cualquiera de los dados porque es un empate que hay. Entonces, en este caso voy a tomar el dado 1. Ahí hemos finalizado. Fíjense, nuestro método inicial lo que hace es que pide el nombre del primer jugador, luego pide el nombre del segundo jugador. ¿Eh? Tenemos un método que lo que hace es generarme el valor de los dados de forma aleatoria. Hay un valor de esos que se va a ir, que se va a almacenar en dado 1 y el otro valor se va a almacenar en dado 2 y luego se van a imprimir por pantalla los valores que me arroja cada uno de los dados, junto con el jugador. Finalmente, valga la redundancia, el método finalizar lo que hace es una evaluación para determinar quién fue el ganador, si fue el ganador el jugador 1 o el jugador 2, o quizás se dé un empate, que tanto el jugador 1 como el jugador 2 generaron el mismo valor en los dados. Bien, entonces, ya explicamos qué es lo que hace cada uno de estos pasos. Entonces, mis estimados, recuérdense, recuérdense que nos falta implementar otro juego. En el problema habíamos dicho que íbamos a crear 2 tipos de juego. Ya creamos el primero, que es el juego de dados. ¿Eh? Ahora vamos a ver el otro juego que se llama el juego de adivinar un número. ¿Sí? Este es el segundo juego que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente vamos a nuestro proyecto. Dentro del paquete vamos a crear una nueva clase. ¿Eh? Una Java class. Entonces, esta clase se va a llamar, vamos a darle un nombre, vamos a decirle, por ejemplo, juego adivinar número. Y ahí está. Hemos creado nuestra clase que se llama juego adivinar número. Entonces, vamos a codificar codificar esa clase, nuestro pequeño juego. Vamos a comenzar. Lo primero que tengo que importar el paquete que me permite a mí capturar valores por teclado. Entonces vamos a decir import java.util.scanner. Bien, ahí tenemos nuestra clase. Importamos nuestro paquete. Entonces, vamos a definir atributos de esta clase. Vamos a decir private, vamos a decir de tipo entero. Este se va a llamar, vamos a llamarlo
número adivina, vamos a ponerle adivina, número adivina, número adivina, adivina. Vamos a definir otro atributo. Esto va a ser el tipo escáner. Se va a llamar ese teclado. Ya saben que para qué lo voy a utilizar. Y vamos a definir otro atributo, se llama private. Perdón, el de tipo private. Este le vamos a llamar intentos, por ejemplo. Lo próximo que voy a hacer es el constructor de la clase, el constructor. Me ponérselo por aquí para también para que se entienda un poquito mejor. Entonces, vamos a volver aquí. Constructor, vamos a definir un constructor. Entonces, el constructor se llama igual que la clase, se llama luego adivinar número, ahí está el constructor. Este constructor no tiene ningún tipo de parámetro, simplemente lo que voy a decir que es ese teclado igual a un new scanner. Le pasamos el parámetro system.in para especificar que es una entrada. ¿Bien? Lo único que va a hacer es inicializar nuestro objeto, ese teclado. Entonces, vamos de nuevo. Nuestro juego adivinar número va a implementar la interfase juego. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. A mi clase, juego, adivinar número, le voy a decir implement. ¿Qué voy a implementar? La interfase juego. Bien. Ahí está. Entonces, automáticamente yo le digo implementame a juego. Tengo que definir los métodos que están en la interfase juego para que esto no me dé error. Porque la interfase podemos decir que es como un contrato. Me dice, mira, si tú me vas a implementar, tú tienes que cumplir con todos los métodos que yo tengo dentro de mi interfase. Bien, es una obligación. Bien. Entonces, yo puedo de forma automática generar esto por medio de unos comandos de mi IDE, pero como estamos enseñando, lo voy a hacer de forma manual, tal cual hice el otro. Bien, pero existe una funcionalidad que yo puedo decirle a mi editor que me lo genere, y ella lo hace sin ningún tipo de problema. Bien, pero estamos enseñando, vamos a hacerlo de forma manual para que el conocimiento se aprenda, para aprender luego de dónde que vienen las cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya ustedes lo vieron, public, definir los métodos y su implementación. El primer método de ellos es public de tipo void y se llama inicial. Fíjense, estoy implementando el método de la interfaz juego. Pero esta implementación no necesariamente tiene que ser igual a la implementación que hicimos en el juego de dados. ¿Van viendo la potencia que tienen las interfaces? Entonces vamos a definir nuestro método inicial. Aquí yo voy a generar un número que la máquina va a generar de forma automática y ese número nosotros vamos a tratar de adivinarlo. Entonces,
vamos a asignarle a nuestro atributo número adivina, un atributo de nuestra clase, va a ser igual a más A1 más, hago el cast, ya saben lo que es, eso lo expliqué en el próximo momento, y aquí simplemente le voy a decir, voy a llamar a la clase estática math, es una clase que viene por default en Java cuando instalamos el paquete, math, hago un llamado al método random que me genera un número, ¿eh? Y este número lo voy a multiplicar por 100. Y es lo único que mi método va a hacer. Cuando yo invoco este método inicial, mi atributo número adivina va a recibir un valor que va a ser 1 más la sumatoria de un valor que vendrá al azar. Entonces, vamos a definir nuestro próximo método, que en este caso se llama jugar. Vamos a ver, juego, veo la interfase, jugar. Perfecto, vamos a hacerlo. Entonces, simplemente definimos el método público, public, y vamos a darle el nombre, en este caso, jugar. Jugar. Ya hemos implementado el cuerpo de nuestro método jugar, ahora vamos a codificarlo. Bien. Entonces, dentro del método jugar voy a definir una variable que se llama número. Y lo que voy a hacer ahora a continuación, voy a hacer un bucle. ¿Sí? Ya aquí todos saben lo que es un bucle, porque cuando dimos la clase de bucles, les enseñamos a utilizar el bucle for, el bucle while, y el bucle, y el bucle, el do while. Entonces vamos a hacer uso del do. Entonces vamos a decir do. Aquí lo que vamos a colocar es mientras número no sea igual a un número adivina. Si recuerdan el funcionamiento del do while, es lo que hace que por lo menos el ciclo se va a ejecutar una vez antes de hacer la evaluación. Bien, entonces vamos a trabajar dentro del do. Ya tenemos nuestro ciclo hecho y hemos especificado la condicional booleana que se debe de dar para que el ciclo se siga repitiendo. Entonces vamos a codificar esto que está aquí. Entonces yo voy a pedir por teclado, voy a decir adivina el número, adivina el número que está entre adivina el número que está entre 1 y 100. Ahí está. Entonces, ahí estoy imprimiendo un pequeño letrerito. Entonces, ahora voy a decir, vamos a capturar el valor, número, va a ser igual al
el valor que dijiste el usuario por el teclado. Entonces aquí yo voy a decir ese teclado .net int, estamos capturando un valor. Y el usuario está intentando adivinar cuál es el número que la computadora eligió. Digamos que la computadora eligió el número 20. En esta fase, el sistema te está preguntando, adivina el número entre 1 y 100. Entonces, mientras yo no dé con el número correcto, él me va a estar preguntando. Bien, entonces, capturo el número. Simplemente lo que tengo que hacer es una condicional, decir que sí. El número adivina es menor que número. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer. Lo que vamos a darle una pista a nuestro amigo que está un poco despistado. Vamos a decirle aquí, vamos a decirle que el número a adivinar es menor. Fíjense cómo le estamos dando una pista. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos ahora a preguntar lo contrario. Lo contrario, si número adivina es mayor el número, vamos a decirle, vamos a darle otra pista a nuestro amigo despistado. Vamos a decirle aquí, vamos a copiar esto aquí. El número a adivinar es mayor. Darle una exclamación para indicar esto. Muy bien, entonces, lo que sigue a continuación entonces aquí vamos a colocar intentos
incrementar el número de intentos aquí. Y ahí hemos terminado nuestro método jugar. Entonces, finalmente vamos a codificar el método que nos falta, que es el método finalizar, public void finalizar. Aquí, obviamente el juego va a finalizar cuando usted adivine el número. En este caso, vamos a imprimir un letrero que diga felicidades. Has ganado, has adivinado el juego o has adivinado el número. Felicidades, has ganado el juego. Has ganado el juego. Has ganado el juego luego de... Vamos a agregar aquí la cantidad de intentos que te llevó a ganar el juego. Vamos a poner aquí intentos. Y vamos a concatenar el letrero intentos. Entonces, ya tenemos codificada nuestra clase juego adivinar. Entonces, los que nos resta a nosotros es probar nuestro juego. Ya tenemos los dos juegos codificados. Tenemos el juego de adivinar el número y tenemos el juego de dados. Entonces, vamos a utilizar nuestros juegos. Entonces, ¿dónde lo vamos a utilizar? Utilizando la clase main, que es la que contiene el método principal de nuestra clase. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba. Dentro de mi método main, voy a llamar a juego de dados. Voy a decir juego de dados. Voy a llamar a este juego 01. Va a ser igual a un new juego de dados. Entonces ya con mi objeto juego 01 creado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente llamar los métodos. Yo digo juego 01 punto inicializar, ¿no? Luego digo juego 01 punto jugar. Finalmente voy a decir juego 01, juego, así mismo así. Juego 01, finalizar. Entonces vamos a correr esto para ver si todo está correcto. Vamos a darle a correr. Se está compilando todo mi proyecto. Se está compilando. Ahí está. Fíjense cómo me está pidiendo el primer nombre del jugador. Yo le voy a poner Pedro. ¿Okay? Al primer nombre del jugador le voy a poner Pedro. Ahora me está pidiendo el ingreso del segundo jugador. Vamos a ponerle Antonio. Y voy a pulsar Enter.
Fíjense, me dice Pedro, el dado tiene un valor de 5. Antonio, el dado tiene un valor de 1. El ganador es Pedro con un valor de 5 y ahí termina el juego. Vamos a volver a correr nuestro juego para que vean cómo cambia esto. Yo voy a volver a correr mi juego. Vamos a ver. Ahí se está compilando otra vez. Bien, ahora me pide de nuevo el ingreso del nuevo jugador. Vamos a decir que esta señorita se llama Yolanda. El otro jugador se llama Oliver. ¿Bien? Pues yo le voy a dar a Enter. Me va a decir, Yolanda tiene un valor de 6 y Oliver tiene un dado de 3. El ganador es Yolanda con un valor de 6. ¿Lo ven? Cada vez que yo genero mi juego, él me genera de forma al azar valores para los diferentes dados y los ganadores serán determinados de forma al azar. Bien, ese es nuestro primer juego, está funcionando muy bien, perfectamente. Bien, entonces vamos a jugar ahora el otro juego que es el adivinar números. Bien. Perfecto, voy a limpiar la pantalla. Esto que está aquí lo voy a comentar. Bien. Voy a poner un bloque, lo voy a comentar aquí. Perfecto. Ahora vamos a jugar el otro juego. Lo voy a primero jugar uno, después lo voy a jugar los dos al mismo tiempo. Ahora yo voy a llamar a juego. Juego. Adivina número. Este se va a llamar juego 2, juego 02. Y esto va a ser igual a un nuevo juego adivina número. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente decir juego 2, punto, iniciar, juego 02, punto, estoy invocando los métodos, jugar, todos estos métodos nosotros los definimos, finalmente voy a decir juego, finalizar. Bien. Vamos a correr nuestro programa, vamos a jugar adivinar. Bien, vamos a correr nuestro programa. Ahí se está corriendo. Bien, me dice, adivina el número que está entre 1 y 100. Yo le voy a poner un valor, le voy a poner 45 y le voy a dar a Enter. Me dice, el número a adivinar es mayor. Fíjense, ya me está dando una pista. Me dice que el número que tengo que adivinar es mayor, entonces tengo que darle un valor mayor de 45. Entonces le voy a decir ahora 60. Me dice, el número a adivinar es mayor, o sea que el número es mayor que 60. Vamos a ponerle 75. Me dice que el número es menor, o sea, el número está entre 60 y 75. Entonces vamos a ir bajando, vamos a decir 70. Me dice que el número es menor, vamos a decirle 68. Es menor, entonces vamos a decirle 64. Ahí está, lo acabo de adivinar, mírenlo. 64, felicidades, has ganado el juego luego de 6 intentos. ¿Lo ven? El mismo juego me va indicando a mí, me va dando pistas por donde anda el número. Vamos a volver a correr nuestro programa para volver a jugar de nuevo. Adivina el número que está entre 1 y 100. Yo le voy a decir el número 64. Fíjense que ahora me dice que el número es mayor, o sea, el nuevo número es diferente. Cada vez que yo corro el juego es diferente. Ahora me dice el número a adivinar es mayor. Vamos a decirle 85. Me dice que el número a adivinar es menor.
Bueno, vamos a decirle 75. El número a adivinar es mayor. Bueno, 78 es mayor. 79, 80, mayor. 83, 84, es menor. Es un 83, es menor. Entonces, 82. Felicidades, ha ganado el juego luego de 9 intentos. Bien, entonces, hemos visto el uso de las interfaces en Java. Definimos una pequeña interfaz donde solamente tenía 3 métodos: iniciar, jugar y finalizar. ¿Sí? Entonces, esta interfaz nosotros la implementamos en 2 clases, una que se llama juego de dados, mírenlo aquí, cuando lo implementamos, y juego a adivinar el número. Las interfaces es como un contrato donde obligo a quien me quiere utilizar o implementar a cumplir con todos los métodos que yo he definido dentro de la interfaz. Espero que esto se haya entendido. Bastante fácil los ejemplos, bastante claros. Hasta una próxima entrega.